Saludo, como yo digo, ¿se va? Bien, bueno, bienvenidos, muy bienvenidos a todos a este nuevo conversatorio. Estamos muy contentos, como siempre, en la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, eh, no solo porque el colegio nos permite organizar este tipo de encuentros, sino porque además tenemos la fortuna de que los oradores que invitamos nos aceptan y, por si eso fuera poco, un público que nos acompaña siempre. Así que estamos felices. Y hoy nos toca entonces un conversatorio sobre las recientes líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tenemos como invitados a Enrique del Carril y a Laura Monti. Les quiero agradecer muchísimo porque enseguida aceptaron y además de que enseguida aceptaron, han trabajado seleccionando las líneas que iban a tratar. Quiero también agradecerle a Verónica Nolasco, no solo porque hoy va a moderar, sino porque además ha sido la impulsora y promotora de este encuentro, así que gracias Vero por todo tu trabajo. Y también, por supuesto, a todos los miembros de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia. Tenemos un equipo muy lindo y un equipo que trabaja mucho y realmente no quiero dejar de mencionar y de agradecer todo su trabajo. Los dejo entonces, le hago el pase a Vero para que hagamos hoy la previa de la Copa América, charlando un poco sobre la Corte. Gracias y Vero. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Buenas tardes a todos. Es realmente una alegría enorme encontrarnos en esta tarde con dos grandes juristas para conversar acerca de algunas de las recientes líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema. Les agradecemos a la doctora Monti y al doctor del Carril por haber aceptado esta invitación y también agradezco al Colegio de Abogados y a quienes integran la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia. La dinámica de este encuentro va a ser la siguiente. En primer lugar, la doctora Monti nos va a hablar durante 20 minutos acerca de distintos procesos en los que se pide, se plantea la inconstitucionalidad del DNU 70 del 2023. Son los casos Gil Domínguez, La Rioja y Rizzo. Y bueno, sabemos que fueron rechazados por la Corte. Y también sobre dos casos recientes de empleo público, Alaguibe y Flores. Luego de la exposición de la doctora Monti, el doctor del Carril le va a formular algunos comentarios o preguntas. Y en la segunda parte, el doctor del Carril nos va a hablar durante 20 minutos sobre otras recientes líneas jurisprudenciales que tienen que ver con federalismo y libertades fundamentales. En federalismo tenemos dos demandas contra la provincia de Buenos Aires, Edenor y Crucero del Norte, y después nos va a comentar acerca, son cuatro casos, dos de libertad de expresión, Prieger y Marchi, y dos casos de libertad religiosa, que tramitaron como pretensiones de habeas data. Son los casos Rueda y Tumini, este es un 280. Bueno, entonces, al igual que en la primera parte, la doctora Monti le va a formular algunos comentarios o preguntas al doctor del Carril una vez que éste haya finalizado su exposición sobre los casos. Y entonces, por último, la idea es reservarnos unos 20 minutos para las preguntas o comentarios que pueda tener la audiencia, para lo cual les vamos a pedir que pidan la palabra a través del icono de Zoom. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a los expositores del día de hoy. La doctora Laura Monti, seguramente es conocida y ha sido profesora de algunos de ustedes, es abogada y doctora en Derecho por la UBA, máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, máster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, autora de trabajos publicados de Derecho Administrativo, docente de Derecho Administrativo en la UBA, en las Universidades Nacionales de Tucumán, del Nordeste, del Comahue, en la UCA, en la Universidad Austral, en la Universidad de Belgrano, así como en las escuelas de abogados del Estado de la Nación, Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actividad privada ejerció la profesión en temas de derecho administrativo y en la función pública fue funcionaria del entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, del Fuero Contencioso Administrativo Federal en ambas instancias, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juez de Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo y Tributario de San Martín y actualmente es procuradora fiscal ante la Corte Suprema en el área de Derecho Público. Por su parte, el doctor Enrique del Carril es magíster en Derecho Judicial por la Universidad Austral y diplomado en Humanidades Digitales de FASTA. Es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UCA, Austral y FASTA, secretario de Asuntos Constitucionales y Juicios Originarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma, integra el Comité Asesor del Suplemento del Derecho Constitucional y el Comité Académico de los Cuadernos de Derecho Judicial de la Editorial La Ley.
También tiene unas cuentas que son muy seguidas en Instagram y TikTok que se llaman Suprema de Fallo, muy buenos también para conocer una síntesis de los distintos acuerdos de la Corte Suprema. Bueno, muchísimas gracias a ambos y sin más, entonces le cedo la palabra a la doctora Monti para que inicie con su exposición. Gracias, Verónica. Gracias, Sofía. Gracias al colegio. Muy contenta de estar con ustedes, con Enrique y gracias a todos los que concurren aquí a compartir esta reunión. Bueno, como les adelantó Verónica, el primer grupito de fallos a los que nos vamos a referir hoy son de este año de la Corte, fallos referidos, como ella también les dijo, a la impugnación constitucional del decreto 70 del 23. Y como todos sabemos, se trata de un DNU, ¿no? De la impugnación de un reglamento de necesidad de urgencia. Pero estos tres casos tienen una característica común y que es la que define su decisión, que es que en los tres casos la Corte no encontró que hubiera causa judicial en la cual pronunciarse, razón por la cual no hubo ningún pronunciamiento de fondo sobre el decreto 70 del 23 en ninguno de los casos. Eh, uno de estos fallos, por las partes intervinientes, tramitó en competencia originaria de la Corte, que es el caso La Rioja, y los otros dos fueron por apelación ante la Corte. Gil Domínguez por un per saltum y Rizzo por un extraordinario no per saltum, digamos. Pero como les digo, en los tres casos se llegó a la conclusión de que había que, en realidad, desestimar la demanda sin más, debido a que no había caso causa. El tema este del caso causa, como todos sabemos, tiene mucha relación con la existencia de legitimados. O sea, a veces uno se pregunta qué es primero y qué es después, ¿no? Pero para que un tribunal cualquiera, incluida la Corte, pueda intervenir en un juicio y resolver sobre el juicio, sobre la pretensión de la parte, tiene que haber esta causa judicial, esta controversia entre partes adversas en la cual una de ellas, el actor, eh, defina cuál es la afectación concreta de su derecho o de las personas a las que representa. Si no, no hay decisión que tomar. Si no, los tribunales estarían haciendo lo que se llama una declaración académica, una declaración que no resuelve un conflicto, que es la función para la cual existen. En el primer caso, y es su competencia constitucional, ¿no? O sea, no pueden ir más allá de eso. En los últimos años, de paso digo, es relativamente frecuente, por desgracia, que algunos tribunales, no muchos por suerte, se extralimiten y hagan este tipo de declaraciones o incluso incurran en una invasión de las competencias de otros poderes del Estado. En estos casos, en algunos, lo que hemos dicho nosotros en la Procuración es que ya se trata de un tema anterior todavía a la existencia de causa y por lo tanto de legitimación o de legitimación y por lo tanto de causa, sino a que directamente no es jurisdicción del tribunal. El tribunal no puede entender, eso nunca debe ser debió constituir un juicio. Por ejemplo, bueno, se los digo al pasar para que le pongan el ojo a eso. Ahora hay asuntos a resolver por la Corte sobre esto. Cuando un tribunal falla, por decirlo de una forma, totalmente fuera de su competencia constitucional, tomando una decisión que le corresponde al Poder Ejecutivo. Eso es algo que nunca he visto antes y que en los últimos años se está dando. Bueno, esto que hace la Corte en estos tres casos que vemos ahora es frenar el juicio de entrada, porque si hay o sea, si hubiera realmente un agravio, podría haber un juicio, podría haber causa, pero no la hay. ¿Por qué? Porque los que se presentan a juicio de ella no revisten legitimación, o sea, no tienen ese standing para demandar, no tienen ese agravio diferenciado que deben evaluar. En el primer caso, como les contaba, la que demanda es la provincia de La Rioja. La Corte le viene denegando legitimación a los gobernadores de las provincias para representar al pueblo de la provincia. Y la Corte, como les decía, rechaza la demanda in limine, pues fíjense que acá está en competencia originaria, o sea que la demanda entra a la Corte y la Corte decide todo. Bueno, en este caso el juicio terminó pronto, pues
la Corte era competente, ingresó al estudio del caso y dijo, no hay causa. Y después de explicar que no se daba esta situación, dijo que en caso de que ella interviniera sin haber causa, se estaría violando la división de poderes, que es lo mismo que sucede cuando los tribunales actúan fuera de jurisdicción, como les contaba antes. Incluso, dice el tribunal, dice la Corte, ante pretensiones declarativas de inconstitucionalidad, como era la de La Rioja, hay que distinguir los casos de pedidos de declaración de inconstitucionalidad que son necesarios para decir una causa de otras presentaciones que lo único que buscan es que los tribunales avancen sobre la actividad propia de los otros poderes del Estado. O sea, eh, tiene que ver esto con eso de que se habla mucho en los medios también de la judicialización de la política, ¿no? Y después, para darle apropiada respuesta a los planteos del demandante, señala que todos los agravios que la demandante ha querido invocar no son agravios que le pertenezcan, tampoco como persona jurídica diferenciada de los vecinos, y que tampoco al referirse a ciertos aspectos de su vida, de la provincia, enuncia supuestos agravios, pero no los concreta, no dicen qué consisten. Por ejemplo, que a raíz del decreto 70 iba a haber una modificación en las relaciones de la provincia con sus empleados, pero no dice por qué. Después también dice que se va a afectar la producción de cannabis que supuestamente suponemos que se hace en la provincia, pero no dice cómo se va a afectar, ni si realmente se hace esa actividad o lo que sea. Eh, y finalmente también eh, invoca finalmente el gobernador de la provincia, el artículo 128 de la Constitución, que, lo podría legitimar a juicio de él, pero dice que esto no tiene ninguna relevancia para cambiar los presupuestos que la Corte o cualquier tribunal tiene que exigir para poder intervenir, que es esa existencia de causa, de conflicto, de controversia, de alegación fundada de un agravio propio o de las personas a las que se tiene la posibilidad de representar. Y por eso, como les decía, como que es un fallo directo de la Corte, digamos, un fallo en su competencia originaria, rechaza in limine la demanda y se terminó el juicio. Después tenemos una segunda sentencia, que es la causa Rizzo, que se acuerdan, bueno, de que fue presidente del Colegio Público de Abogados de la capital, de abril del 24, en el cual el señor Rizzo se presenta por derecho propio y en representación de una asociación civil que se llama Gente de Derecho, de la cual él es presidente. Y también quiere que se declare la inconstitucionalidad total del decreto 70, o sea, no hace una particularización como intenta hacer el gobernador de La Rioja, sino que lo que hace es decir, este decreto debe ser declarado inconstitucional porque afecta diversas normas de la Constitución Nacional. Y de nuevo aquí, el caso, como les decía, llega por recurso extraordinario, pasa previamente por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, o sea, no llega per saltum a la Corte, y viene siendo rechazado en las instancias. La Corte hace lo mismo con la particularidad de que dice que el recurso extraordinario está infundado, pero como se trata de una cuestión de trascendencia, aun cuando luego resta la Corte, no es que resta, sino que dice que no se ha acreditado la gravedad institucional para introducirse en el tema, salvando óbices formales, en realidad, porque para eso sirve ciertos óbices formales, para eso sirve la gravedad institucional. En este caso, a pesar de que dice que el recurso extraordinario está infundado y eso le podría alcanzar con una breve enumeración de lo que no se ha refutado de la sentencia de Cámara para desestimar el recurso, especifica con mucho detalle qué es lo que no refutó de la sentencia de Cámara y vuelve sobre el tema legitimación y caso causa. Dice, Rizzo no acreditó, no refutó lo que dijo la Cámara acerca de
que no hay un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad, ni por su parte, ni por parte de la asociación que dice representar, que sí, que representa porque es el presidente, insiste con la idea de caso, bueno, que es lo que está sosteniendo, y también dice, el actor se agravia de que la Cámara no ingresó al examen de fondo, de la constitucionalidad del decreto. Y le dice, bueno, eso es precisamente por lo que dijimos antes, ¿no? Porque si no hay causa, no hay posibilidad de ejercer ese control de constitucionalidad. Entonces, de nuevo, dice, por más que se haya ampliado los sujetos legitimados en la reforma constitucional de 1994, esto no habilita a que cualquier persona, en realidad por la defensa de la legalidad, se presente sin invocar un agravio concreto para obtener una declaración. Y finalmente, el caso Gil Domínguez, que llega a la Corte per saltum, recurso extraordinario per saltum, porque el proceso autosatisfactivo con el objeto, este tiene un objeto distinto vinculado con el decreto 70, que es que la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, en un plazo de 30 días, se aboquen al inmediato tratamiento del DNU 70 del 2023, o sea, que los tribunales le ordenen a un órgano político lo que tiene que hacer y en qué plazo. Y de nuevo, como en primera instancia le va mal al actor, interpone un recurso extraordinario per saltum ante la Corte, para lo cual hay que reunir diversos requisitos, ¿no? La Corte vuelve sobre la idea de que no existe un caso o causa contencioso, porque primero se funda en su más que reiterada jurisprudencia de que la condición de ciudadano o titular de una porción de la soberanía popular, como dice Gil Domínguez, no alcanza como legitimación judicial, porque con la legitimación judicial no podemos defender la mera legalidad. Y después también descarta la existencia de gravedad institucional, que sería necesario, ¿no? Para el per saltum, que según la Corte, como acá lo dice de nuevo, se trata de situaciones que exceden el interés de las partes y atañen al de la comunidad. Y si no me acuerdo mal, perdón, porque me comí una cosa importante en Rizos, si no me acuerdo mal, es lo siguiente. Resulta que hay un fallo de la Corte de hace unos años que es como una piedra en el zapato, porque es el caso del Colegio Público de Tucumán, que impugnó una reforma constitucional provincial. Y allí la Corte hizo una serie de afirmaciones que condujeron a que muchos sostuvieran que se había abierto la legitimación a la ciudadanía, prácticamente a cualquier persona, para impugnar, en este caso, una reforma, bueno, de la norma más importante del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Sin embargo, la Corte, ya en Colegio de Abogados de Tucumán, había dicho que no trataba de instaurar una suerte de acción popular, sino que en ese caso admitía la legitimación porque el Colegio de Abogados estaba impugnando esa reforma, sosteniendo que se habían violado bases constitucionales y que o sea, si se arruina la Constitución, por decirlo de alguna manera, después no va a haber legitimación para defender nada porque nuestros derechos se sustentan en la Constitución y las garantías están en la Constitución. Entonces, que es como que el Colegio de Abogados, que se iba a haber repercutido de alguna manera por su función de colegio de abogados, ¿no? De aquellos que también son operadores de la legalidad, tenía legitimación para impugnar esto que era la base de todos nuestros derechos y garantías, que es la Constitución. Entonces la Corte acá dice, no, pero la situación no es la misma, allá se impugnaba la Constitución y acá se impugna un DNU, hay que saber distinguir las circunstancias, además de que, bueno, acá entonces entendemos que no hay caso, no hay ese agravio diferenciado que nos pareció encontrar en lo que es la función de un colegio de abogados, un colegio público, ¿no? Un colegio que representa a los abogados. Y bueno, y la situación era como más alarmante, ¿no? Porque el tema de que se pierda el sustento constitucional, el sustento de todos los demás derechos, cómo vamos a ejercer o invocar nuestros derechos si no hay su base. Bueno, y por último, para no tomar más tiempo, porque no quiero pasarme, no sé ni cuánto tiempo hablé,
hay dos casos de empleo público que me encantan. De uno me había olvidado y me encantó mi propio dictamen, que en realidad es fruto del trabajo con mi equipo, que es extraordinario, mi equipo, bueno, después ustedes juzgarán de los dictámenes, a mí me parecen lindos, que es el caso de la GIBE. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros tenemos una postura de deferencia y de respeto por las potestades organizativas de la administración, incluso dentro de lo que es esto que les decía de los tribunales invadiendo competencias constitucionales de otros poderes, me parece, eh, a- eh, la verdad es que abundan decisiones en las cuales se sustituye la voluntad de la administración y, por ejemplo, el AFIP, que era en este caso la demandada, ordena un traslado, para lo cual está habilitada legalmente, y los tribunales, sin incluso fundar por qué, dictan cautelares suspendiendo los traslados, y la AFIP lo que está haciendo es organizando su trabajo, y bueno, el empleado sabe que está sometido a que lo puedan trasladar, por ejemplo, para prestar servicios en una aduana o lo que fuere, y sin embargo, por cautelares o medidas de fondo se revoluciona toda la potestad organizativa de la administración en este caso. Pero en Alaguibe pasaba una cosa muy particular que me parece que llevaba a un callejón sin salida. Esto es bien dramático, pero lo digo como para... Porque fíjense qué cosa más peculiar. Me hizo acordar algunos fallos viejos de la Corte sobre este tema. Este es un caso que lleva por recurso extraordinario ante la Corte. Una Cámara Federal de una provincia hace lugar a una demanda que promovió a la GIBE, que era la actora, contra la AFIP. Ella era empleada de la AFIP, lo sigue siendo, y por concurso había sido designada jefa de una sección. Bueno, ¿qué pasó? En determinado momento esta señora cometió algunas irregularidades, entonces le impusieron una sanción que aparentemente no precisaría sumario, 5 días de suspensión, y se le formuló un cargo por perjuicio fiscal. Bueno, ok, eso pasó en el 94. Muy bien. De nuevo, designada por concurso. Esta sanción fue confirmada, quedó firme, chao. Pero después, más tarde, en el 2007, o sea, muchos años después y claramente extinta la potestad sancionatoria de la administración para ese caso, la AFIP hace, un organismo de la AFIP, un órgano, hace algo muy particular. Dicta otra disposición, da por finalizada las funciones de la actora como jefa, esa que se había ganado, y se le dan nuevas tareas con una categoría que incluso era mejor que la que tenía, pero como asesora, no ya como jefa. ¿Y en qué se funda este acto? Que ahí es donde viene el problema. Se funda en que ella, la actora, no había desempeñado su labor con debida diligencia. Se basa en una nota reservada, que esto ya es un problema para el derecho de defensa. Hace muchos años, en el caso Oxley, la Corte dictó un fallo muy lindo sobre esto. Léanlo porque vale la pena, con un dictamen del Procurador General Mario Justo López, que la Corte justo había cambiado y había venido a la Corte de Alfonsín, al que la Corte se remitió en su totalidad. ¿Pueden invocarse informes reservados o secretos en contra, en este caso, de un empleado público? No, dijo la Corte en ese caso, porque allí está en juego la suerte existencial de un ciudadano. La reserva o secreto en el Estado es para preservar la seguridad, la defensa, etcétera, no para estas situaciones en que hay una persona cuyos derechos se ven afectados. Bueno, acá la AFIP dice, bueno, estoy con una nota reservada y con base en esta nota la dejo a esta mujer fuera de las funciones de jefatura porque hay pérdida de confianza. La pérdida de confianza es una causal para excluir a funcionarios de funciones o del mismo cargo, pero que siempre es fruto de un sumario. Y la verdad es que con base en aquellos hechos ya había caducado la potestad sancionatoria. Por otra parte, se invocan para hacer esto, las potestades organizativas que tiene la FIP, que es verdad que las tiene, podría haber utilizado esas potestades sin decir nada más. Entonces, nosotros en el dictamen dijimos que esto implicaba una doble sanción por el mismo hecho. O sea, la aplicación de los principios del derecho penal al
a la potestad sancionatoria administrativa, que esto era ilegítimo. O sea, esto pasa a veces. Yo me acuerdo de un profesor que teníamos que decía, cuando la administración persigue, acá la Corte habla siempre de sanción encubierta, acá era una sanción descubierta, o sea, no había nada encubierto, lo único que estaba encubierto era el informe reservado, pero le dicen pérdida de confianza porque usted no se comportó bien, cuando hace un montón de tiempo. A uno le puede parecer de lo más justo que se haga, pero no es jurídicamente válido, ese es el problema. Entonces le dijimos que realmente había que dictar una sentencia conforme a esto, ¿no? O sea, fijarse si había un vicio, o sea, o mejor dicho, que la sentencia que había declarado la nulidad estaba bien. Yo les decía antes, me parece que hubo un callejón sin salida, pero la verdad es que aunque a uno le parezca horrible, sí existía la posibilidad, me parece, de que el acto, de que se dictara un nuevo acto por la FIP, fundado solamente en su potestad organizativa. Claro, ya con este antecedente era un bodrio, pero acá me parece que se equivocaron en eso. Y les decía que me hizo acordar de jurisprudencia vieja, pues hace muchos años la Corte tuvo que juzgar de varios casos en los cuales se había dispuesto la prescindibilidad de agentes públicos, con base en unas leyes de prescindibilidad que permitían reestructurar el servicio, qué sé yo, y sacar incluso agentes de sus puestos con el pago de una indemnización. Toda la Corte en todos los casos dijo que esos actos estaban bien, ¿no? Se impugnaron, pero en un caso se llamaba Arias, ¿qué pasó? La administración, al estilo de esto, dijo: a este policía lo voy a sacar por la ley de prescindibilidad, pero además porque no es un elemento apto para las filas policiales, que es una frase típica, porque fue sometido a un proceso penal, el que creo había resultado sobreseído o algo. Bueno, podés hacer eso, pero ahí hay dos problemas. Uno primero es que si lo querés sacar así tenés que hacer un sumario. Y uno segundo es que no podés invocar una ley que te da la potestad para hacer una cosa totalmente distinta, que es excluir a alguien como una sanción, una clara desviación de poder. Y ahí no hay nada de sanción encubierta, hay una sanción descubierta. Y es lo mismo que pasaba acá. La única diferencia es que a ese policía no lo habían sancionado antes. Esta además tenía el double jeopardy, ¿no? No sé cómo se llama, pero le aplicaron los dos. Bueno, esto dijimos nosotros, que está hermoso, como ven, y luego la Corte, en cambio, dictó una sentencia el día, a ver, 17 de agosto del año pasado, en el cual, en la cual lo que hizo fue decir que acá no había habido una sanción, que esto era simplemente la aplicación, el dictado de un acto con base en la potestad organizativa de la administración, eh, y dijo que entonces la decisión estaba bien adoptada, que los tribunales no pueden entrometerse en esta potestad organizativa de la administración, que la FIP tenía la posibilidad de hacerlo conforme a las leyes, las reglamentaciones, etcétera. Y citó su jurisprudencia de siempre, dijo, ¿no? Esas modificaciones tienen que ser impuestos de modo razonable. Bueno, acá no era un tema ni siquiera de razonabilidad, a mi juicio era un tema de ilegalidad, o sea, era una doble sanción por la misma falta. Así que bueno, pero la Corte prefirió esta decisión por la cual se dejó firme el acto de cesación de las funciones de jefatura de esta mujer. Y luego, por último, el caso Flores. Flores es un caso peculiar porque se trata, justo acá hay una de mis compañeras presente que conoce muchísimo más que yo de estos casos, de una demanda contra un organismo del Estado Nacional que es el Ministerio Público de la Defensa, que es nuestro compañero, digamos, nosotros somos el Ministerio Público Fiscal, y tiene la particularidad de que se trata de una demanda iniciada por una persona que había sido designada como interina en el Ministerio Público de la Defensa. El nombramiento interino ya se sabe que es, por su naturaleza, revocable en cualquier momento, pero como toda
decisión que adopte la administración o el Estado en ejercicio de función administrativa, como es este caso, hay que fundarla debidamente. Y hay que respetar el derecho de defensa, porque es obvio, esto tiene un sustento constitucional, aun cuando no hubiere una ley que lo estableciera. Bueno, esta persona, a instancias de la defensora que era su jefa, es declarada cesante por la Defensora General de la Nación, eh, que lo hace con un acto administrativo y les quería leer acá bien, porque ella dice que la gente no se logró que esta persona mantuviera buen trato y cordialidad con sus pares, que también había incurrido en incumplimientos del horario laboral, inasistencias sin justificativos, todo bien. Y en esa circunstancia, ante el pedido de la defensora, que era la jefa de Flores, la defensora general le dejó sin efecto la designación interina con fundamento en su competencia legal, pero el problema acá es que nunca se le escuchó a Flores. O sea, el debido proceso siempre exige que cuando a una persona se la va a afectar en sus derechos, se le dé una posibilidad de descargo, no un sumario, porque se trataba de personal interino, pero sí una posibilidad de descargo. Entonces eso vicia al acto. De hecho, si ustedes se fijan en la ley bases, en la parte en que se modifican los principios del procedimiento administrativo, se refuerza más aún este tema del debido proceso adjetivo de escuchar, ¿no? Pero como les digo, sin perjuicio de eso, con fundamento en el artículo 18 de la Constitución Nacional, nos bastaría, nos sobraría para decir que acá se violó el derecho de defensa. Bueno, acá la Corte con muy buen criterio remitió el dictamen y después hay un voto concurrente del doctor Rosati que hace hincapié en también algo vinculado con el derecho de defensa, con las formas esenciales, que es que no se había notificado debidamente a Flores de este acto. Entonces, en realidad, lo que tendría que habérsele dado, como digo, es la intervención previa a esto. Y ya termino, me hacía acordar un poco, mutatis mutandi, a los casos de la Corte, incluido el caso CEPI sobre tarifas, en las cuales la Corte dice cuando hay que dar participación a los usuarios, para que es una forma de escucharlos y eventualmente también de sustentar mejor una decisión, no hace falta que sea una audiencia pública, si la audiencia pública como forma no es la requerida por las normas, pero sí alguna forma de participación. Bueno, acá lo mismo, a Flores no le tocaba un sumario, pero sí alguna forma de participación para que hiciera un descargo. Así que bueno, por mí eso es todo. Muchas gracias. Ahora el doctor del carril me va a hacer preguntas fáciles y ustedes también, así que después tendremos el placer de escucharlo a él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Excelente exposición. Entonces, ahora sí le damos la palabra a Enrique. Bueno, muchas gracias, Laura, espectacular. Además, siempre escucharlo así de primera mano, para los que estamos siempre leyendo la corte, es espectacular. No, un par de Gracias. preguntitas en general del tema de los DNU. Ahí Gil Domínguez hace un intento, de algo hablaste y me parece que engancha mucho con el de La Rioja, ese intento de que en realidad esto no somos ciudadanos, sino somos el pueblo. Eso por un lado, no leí tampoco la presentación de él, sino solo el fallo de la Corte, así que si tenés Sí, algún yo dato más de eso. tampoco. Ah, porque No, no la parecería leí. emparentar con La Rioja, ¿no? Con esa idea no con La Rioja, con el de Colegio de Abogados de Tucumán, digamos, ¿no? Como en alguna Sí, instancia, no sé, pero este, sin sí, duda. Lo perdón. que pasa es que, primero, Gil Domínguez, cuando habla de esto, o sea, me trae enseguida a la idea de que el pueblo no delibera ni gobierna por medio de sus representantes y que si alguien tiene que decidir las cosas es el órgano político. Lo que pasa es que yo pienso, que a lo mejor este tipo de pretensiones de fijar un plazo, etcétera, viene dado por la jurisprudencia de los tribunales y en especial de la Corte en los últimos años, en varias sentencias en las cuales la Corte hace esto. Dice, a ver, dictame una reglamentación de la ley en tanto tiempo. Ordena, frente a supuesta omisión ilegítima de legislar, dictar una reglamentación, dictar una ley o lo que fuere.
Esto no era algo que se hacía antes de los últimos años, nunca. Claro. Entonces, me parece que, claro, Gil Domínguez es un constitucionalista y habrá dicho, bueno, ya que están ordenando y con plazo que se haga algo, pues yo le pido que en 30 días le digan al Congreso, lo cual, claro, le decía que se abocaran a eso, lo cual podía llegar a ser una solución. Yo creo que no, que un tribunal, yo si fuera tribunal, creo que no haría eso. O sea, por dos razones. Primero, porque me parece que no puedo. Y segundo, porque si no sucede, como es bastante habitual, primero en muchos casos no le solventé el perjuicio al demandante. Y segundo, pierdo autoridad institucional porque no me dan bolilla. A veces, entonces, pero bueno, lo cierto es que la Corte ahí no entró en Honduras y directamente le dijo algo que para mí está bien, que es que no tenía legitimación porque esa condición de representante de la soberanía de los demás era lo mismo que ser ciudadano, que invocar la calidad de ciudadano. Así Ujú. que, pero habría que leerlo, ¿no? Yo debería haber Sí. leído la demanda. No, 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 sí, a mí me hizo ese ruido, pero no. Y después, ahí en La Rioja, es cierto que le dice, oh, usted no concretó, no llegó a concretar estos agravios, los que tenían que ver con el empleo público, eso. Yo no sé, ahí también apelo a vos que sabes muchísimo más, ¿qué vendría a ser esa concreción? ¿Qué, alegarlo, argumentarlo mejor o señalar actos concretos? Y él Porque podría haber dicho, suponete, bueno, yo voy a tener, estoy pensando, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero no sé, si no me da el Estado Nacional estos fondos que yo, para el incentivo docente, estos ATN o qué sé yo, entonces voy a tener problema para pagarle a mis empleados y eso acompañarlo. Me estoy delirando un poco porque pensando cómo concretar el posible agravio, cómo, por ejemplo, se pide, o bueno, mis compañeros tributaristas cuando por ahí dicen, bueno, en este caso en una cautelar tributaria, por decir algo, ¿cómo probar el peligro en la demora? O sea, especificame por qué te vas a ver perjudicado o tenés el riesgo de ser perjudicado. Entonces acá, idem, ¿no? Decir, mire, yo, qué sé yo, no tengo idea, pues de presupuesto no sé muchísimo, pero, o casi nada, pero decir, bueno, acá yo te cuento con estos fondos y siempre se completaba con estos otros o sufragaba esto con estos fondos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta ayuda social o pagarle al empleado, pagarle este plus o pagarle este premio, qué sé yo, o pagarle el sueldo mismo? claro, Me voy claro. a ver en un problema, etcétera, no puedo recurrir al crédito, lo que fuere decir algo, o sea, no solo enunciarlo. Yo la demanda de La Rioja la leímos y eran así enunciaciones y no concretaba, o como dice ahora la gente, no concretizaba, ¿viste? Porque cuanto más letras le pones a las cosas, mejor, más largo. Tal cual. Y después una pregunta en los de empleo público, ahí estoy, yo sé poco y nada de empleo público, es un tema que no manejo, pero Flores me dejó esta sensación y quiero ver si, digamos, cuál es la opción de las correctas. A partir de ahora, cualquier dejar sin efecto un nombramiento transitorio, el que sea, necesita que la persona tenga que ser oída en ese momento, o es solo porque expusieron estas razones, digamos, disciplinarias, no sé cómo decirle, o de mal comportamiento. Bueno, acá sin duda, porque le están imputando algo que incluso le puede causar un Mm, perjuicio posterior en su desarrollo. Pero también estoy pensando que se le podría llegar a exigir ese escuchar a la persona, el derecho a ser oído al menos, o ofrecer y producir pruebas. Suponete a esta persona le decían que había faltado sin justificación, y a lo mejor ella allegaba una justificación que se había perdido el legajo, como si ahora los legajos fueran de papel, pero suponete que no hubiera llegado la justificación por mail o lo que fuere. Y estaba pensando, a lo mejor en un caso, me acuerdo de un caso que hubo hace muchos, muchos años en la Corte, que era un caso de la Corte, no era un caso que llegó a juzgamiento, en el cual había una persona nombrada por concurso
Y bueno, como no trabajaba, para hacerlo sencillo, la jefa directa le habló a uno de los jueces porque estaba todavía todo el periodo de prueba, entonces no se lo ratificó, sin fundamento, o sea, sin motivación. Entonces esta persona interpuso un recurso administrativo, un recurso interno, y la corte, para rechazar el recurso, se lo motivó con el informe de la jefa. Entonces, en un caso así, en que le estás imputando a alguien, bueno, resumidamente que no trabaja, bueno, tendrías que darle la posibilidad de defenderse, decirle, qué sé yo traje un certificado médico o qué sé yo, sí, fíjese que acá están todos los proyectos que yo hice o los mails que intercambié con usted hablando de un expediente. Podría ser, o sea, dar al menos la posibilidad formal de la defensa y luego evaluar si lo que se dijo y las eventuales pruebas que se hayan ofrecido sirven para algo. Pero dejar hablar, ¿no? Dejar escuchar a la persona, que es lo mismo que pasaba en aquel viejo caso Oxley. En Oxley a una persona no le habían dado un cargo público porque se había invocado el servicio secreto, perdón, el informe secreto de un servicio de seguridad del Estado que él no sabía qué decía, por supuesto, y no se lo dejaban ver. Entonces la corte dijo, no, con ese dictamen hermoso de Mario Justo López, esto es impropio de un régimen republicano de gobierno, o sea, la publicidad de los actos de gobierno, vos tenés que, esto lo tiene que poder ver, porque la reserva o secreto solo la puede invocar el Estado cuando hay cuestiones como la seguridad o la defensa, como les contaba antes, pero no cuando está en juego la suerte existencial de un ciudadano. Entonces, y bueno, el poder ver ese informe tenía que ver con su derecho a defensa, porque él podía decir, no, mirá, ponele, lo más fácil, que conozco un caso, es un homónimo, mirá qué fácil. Hasta hay un caso de responsabilidad del Estado por eso, de un pobre hombre que le hicieron, ahora ya no me acuerdo, pero de todo tipo de medidas, no penales, pero sobre su patrimonio, y nunca en el juicio lo decían y todo, intervinientes en el juicio, es que no era él, que era otro Enrique del Carril. Y bueno, y así, imagínate qué lindo. Bueno, por eso te digo, a vos Hay te otro, hay dejan otro. ver, hay otro, ya está claro, está ahí. Y bueno, y vos decís, mira, decís eso, ¿sabe qué? Para empezar, ese informe no es sobre mí. Y ya Ujú. está, les rompiste el antecedente, ¿pero por qué? Pues te dejaron a ver, para eso está la vista de las actuaciones. Perfecto, no, fueron fáciles las preguntas, no, 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 yo, Sí, gracias, Enrique, sí, las te bueno, ensayamos bien antes, sí, 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 salieron fue toda una bien. práctica. Gracias. Bueno, Bueno, entonces, si les parece, adelante, Enrique, con la exposición de tus casos sobre federalismo y libertades fundamentales. bueno, perfecto. Bueno, primero la parte más formal, gracias a todos, gracias a Vero y a Sofi por siempre estas iniciativas, siempre están en todas las iniciativas, es una cosa increíble. Tienen alguna virtud así como que se reproducen. En cualquier lugar donde está, hay una Verónica, hay un Olasco y una Sofía Calderone dando vuelta. Así que bueno, gracias por esta invitación. Rápidamente, la idea es recorrer, como decía Vero, dos como grandes temas, ¿no? Tema del federalismo, que es un tema que la Corte lo tiene bastante preocupado, por decirlo de alguna manera, últimamente, tiene un montón de casos sobre el tema, y después temas de derechos fundamentales, bueno, así quizás un poco más genéricos, siguiendo un poco más, o avanzando un poco más con la jurisprudencia más tradicional del tema, pero bueno, todos temas que no solo son interesantes en sí de este año y pico que estamos recorriendo, sino que seguramente tengan nuevos casos en breve, ¿no? Bueno, el primer caso es este de NOR contra Provincia de Buenos Aires. Ahí, si ven ahí hay una lista, no voy a hablar de todo esto, más todo lo demás, porque si no me pasaría largamente el tiempo, que ya estoy marcando qué tiempo tengo para no pasarme. Bueno, Edenor, Transporte de Donoto, Crucero del Norte y Tres Arroyos. Son todos casos básicamente donde la Corte habla, analiza, interpreta la cláusula de comercio de la Constitución, ¿no? Y llega a partir de ella a varias
conclusiones distintas. Acá, por ejemplo, hay, si no se debe ver nada, no sé si está muy chico, hay un pedacito, una pequeña cita de Crucero del Norte, ¿no? Donde habla de esta idea de la cláusula de comercio como una cláusula, bueno, lo tradicional en esta idea, ¿no? Esa idea del comercio como algo omnicomprensivo y que implica mucho más que la palabra exacta, ¿no? Entonces estos casos tienen un poco esa relación. Edenor es el que vamos a parar un poquito porque además tiene el ingrediente ambiental, digamos, para tomar dos temas en uno. Eh, y después está el transporte de Onoto, que es la intención de la provincia de cobrar ingresos brutos al transporte interjurisdiccional de pasajeros. Eh, Granja Tres Arroyos, que es la intención de la municipalidad de Río Cuarto, creo, que era, no recuerdo, de cobrar una tasa de abasto a productos perecederos. Bueno, todos sabemos que es Granja Tres Arroyos porque logró ese jingle tan pegador, ¿no? Este, entonces, que intenta cobrar esta tasa de abasto, y Crucero del Norte, que es el control de la Policía del Trabajo sobre los choferes interjurisdiccionales. Entonces la Corte le dijo que no, digamos, que la cláusula del comercio implicaba el control del Estado nacional sobre, y no de los estados locales, ¿no? Dicho esto, ¿cómo se llama? Edenor contra la provincia de Buenos Aires. Edenor contra la provincia de Buenos Aires es seguramente todos recuerdan ese momento que a partir de unos informes periodísticos se empezó a detectar que no sé cómo decirle, esa líquido, no sé qué es, que se llama PCB, que se usa refrigerante para la electricidad, no tengo ni idea para qué, pero bueno, en su momento hizo algún escándalo, y tanto la Nación como la provincia instalaron una agenda a una determinada cantidad de años para desmantelar todos estos recipientes con PCB. La cuestión que se plantea acá es que la agenda de la ley, ambas dos eran leyes, por supuesto, ¿no? La agenda en el Estado Nacional era una agenda más larga en tiempo y en algunos puntos menos exigente, aunque esto la Corte lo discute un poco, que la de la provincia de Buenos Aires. Edenor y Edesur plantean la cuestión, plantean la cuestión, llegan a la Corte, plantean una acción declarativa de certeza, si la memoria no me falla, y ya que tengo machete, me fijo el machete. Exactamente, una acción declarativa de certeza. Bueno, planteando esto, que la provincia estaba metiéndose en temas que eran del Estado Nacional, que por el orden preeminente, el artículo 31 del Estado Nacional, era la ley que debía cumplirse. Por supuesto, acá lo que hace la Corte es aplicar esta idea, o dos ideas bases, ¿no? La idea de que esto es un servicio eléctrico, el servicio de energía eléctrica, con lo cual es un servicio que es interjurisdiccional y que por ser interjurisdiccional es un servicio específicamente federal, por un lado. Y por el otro lado, la idea de las facultades concurrentes en términos del ambiente, ¿no? Para pasar el tema y dejar así como la idea para que después lo recorran bien, no quiero perder mucho tiempo en esto. Es interesante, acá el voto, no hay disidencias, digamos, son todos votos a favor de las potestades de la provincia de Buenos Aires, de complementar la ley nacional con algunas exigencias más en tiempo, y el tratamiento de los residuos, de los líquidos que tienen residuos de PCB, que no estaba previsto en la ley nacional, una serie de circunstancias, pero lo interesante es acá ver los razonamientos de dos votos, ¿no? Porque además digamos, la mayoría remite al dictamen de la doctora Monti, ¿no? Sí, al dictamen de la doctora Monti, exactamente, en donde usa estas dos líneas argumentales, y después, por un lado Rosati y por el otro lado Rosenkrantz, llegan a la misma conclusión, básicamente con los mismos argumentos, pero haciendo unos énfasis distintos, ¿no?
Y mucho se ve, estos énfasis tienen que ver con cómo ellos votan o cómo piensan, digamos, la Constitución, tanto Rosati como Rosencrantz. Si uno mira el voto de Rosati, es un voto muy centrado en la idea del federalismo, ¿no? En la idea de las potestades provinciales, en ese margen nacional, margen provincial de apreciación que tanto le gusta hablar digital. Y acá hace una serie de disquisiciones muy interesantes. Primero habla de cómo son estas formas de cooperación. Yo, Laura, corregime si no es así, pero yo no recuerdo haberlo visto antes que en una sentencia. Rosati habla de que, bueno, el Estado, el federalismo implica tres maneras de colaborar, ¿no? Dice una cooperación por pluralidad no jerárquica de carácter sustantivo, es decir, cuando cada uno del Estado nacional y el local tienen facultades para regular un tema en paridad, dice en paridad jerárquica, esta puede ser una paridad obligatoria, dice, y pone el ejemplo, la ley de coparticipación, donde todos tienen que participar, tanto los órdenes locales como el orden nacional, y después facultativa, se habla de la cláusula del progreso, el desarrollo provincial, etcétera, etcétera. Después dice, hay una pluralidad jerárquica con complementación sustantivo-adjetiva, dice, en donde el orden nacional establece un estándar y tiene un nivel de competencias que se completa en el orden provincial. El ejemplo que da es los códigos de fondo y los códigos procesales, ¿no? Esta, esta doble vía. Y después dice la pluralidad jerárquica con complementación sustantiva, es decir, cuando los dos tienen competencia para regular y de alguna manera en un sector, en un tema, se van complementando, encimando, ¿no? Dice, bueno, por supuesto, este es el caso, ¿no? La materia ambiental, el nivel básico es de la nación, el nivel provincial, complementario complementario es de la provincia, etc. A partir de esta idea, desarrolla dos temas, ¿no? Dice, bueno, si esto es así y esto está en esta línea, digamos, para que esto sea complementario tienen que pasar dos cosas. Primero, la ley provincial tiene que ser compatible con el fin de la ley nacional, ¿no? Es decir, para que no haya colisión tiene que ir hacia el mismo lugar, por decirlo de alguna manera, y por supuesto tiene que ser una reglamentación razonable, ¿no? La razonabilidad, porque es un criterio general de cualquier ley, ¿no? Entonces, a partir de este juego en estos dos criterios, él va analizando eh, y llega a la conclusión de que sí, el fin es acorde el provincial y el nacional, y después que es que la ley supera el principio de razonabilidad, ¿no? Incluso habla de esta idea de que debe respetar el contenido esencial, ¿no? Es decir, de que esa razonabilidad incluso no puede modificar ese contenido esencial, cita Empresa Mate la Rengueira, que bueno, que todos conocimos, donde se habla del tema. Entonces, bueno, hace un argumento que sale desde la idea de esta complementación y del orden provincial y llega a esa conclusión. Si nosotros vemos el voto de Rosencrantz, llega a las mismas conclusiones, pero desde el otro lado, ¿no? Dice, bueno, el régimen de energía es un régimen que es federal, es eminentemente federal, y muy excepcionalmente las provincias pueden inmiscuirse en este régimen, ¿no? Eh, Básicamente lo que dice acá, esperen a ver si encuentro, bueno, hablando, me fui olvidando de las citas que tengo de todo esto, ¿no? Esta idea de Rosati, como les decía, y después la idea de Rosencrantz de que el régimen de energía eléctrica es un régimen que es de la Revolución Federal y que solo la provincia puede inmiscuirse cuando no haya nada que sea evidentemente contrario a estos fines de energía. Con lo cual, me parece interesante este fallo por estas como dos ideas que llegan hacia el mismo lugar, ¿no? La idea de la coordinación de los dos órdenes y uno desde la mirada del Estado federal, de las leyes federales, de la energía eléctrica como parte del comercio, y la otra de la mirada desde
la cooperación que implica el federalismo de concertación, el federalismo, el margen de apreciación, lo que dice Rosati. Así que, bueno, eso básicamente de esta primer fallo, /2, /3, /4, digamos, en donde más o menos todos los fallos van dilucidando esta cuestión en este punto. No quiero extenderme porque no tengo mucho tiempo, tengo poco tiempo, de hecho, y tengo bastante más para recorrer. Así que bueno, ahí dejo cerrado este tema con un montón de cosas que me gustaría haber dicho, pero no quiero extenderme. Y paso al siguiente, o a los siguientes. Los siguientes son estos dos fallos muy curiosos, muy interesantes de Alba Rueda y Tumini Isber. Alba Rueda contra el Arzobispado de Salta y Tumini Isber contra Arquidiócesis de Mercedes Luján. Los hechos rápidamente, en Alba Rueda le pide al arzobispo Alba Rueda, que era una funcionaria del gobierno anterior, que se autopercibía transexual, y le pide a el arzobispado de Salta, ella es de origen salteño, que le cambie la fe de bautismo, ¿no? En el registro de su bautismo, al nombre que había adoptado ahora, ¿no? Hace alguna alegación de que lo quería para ser madrina de un bautismo, pero aparentemente, por lo que se desprende del fallo y del fallo del superior, no lo llega a probar esto. Y el segundo caso es Tumini Isber contra Arquidiócesis de Mercedes Luján. Este caso se da en el contexto de la discusión por la ley del aborto, en donde esta persona pide el retiro, digamos, de la religión católica porque no estaba de acuerdo con la oposición de la religión católica al aborto, ¿no? Este es como el contexto de los dos. Obviamente en los dos casos alegan bueno, las leyes que tienen que ver con la aceptación de la identidad sexual o la percepción de género de cada uno, que esto implica, no aceptarlo implica discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Los dos son habeas data, y esto es un dato interesante porque lo que piden es la corrección en un caso, en el primer caso, el de Alba Rueda, y la supresión, en el caso de Tumini Isber, de un registro que es un registro sensible, porque es un registro que tiene que ver con convicciones religiosas. Si uno toma la ley de habeas data, en este punto, precisamente son datos sensibles que tienen una protección más alta, ¿no? En el caso Alba Rueda también pide la inconstitucionalidad del concordato con la Santa Sede. En el caso de Tumini Isber, creo que no lo recuerdo esto, pero sí, según en el caso Alba Rueda. Bueno, y esta es la situación con la que se encuentra la Corte. Como bien contaba Verónica, Tumini Isber, la Corte dicta un 280, o sea, no trata del caso, sino las referencias que voy a hacer son de la sentencia que la Corte, comillas, confirmó, aunque Lorenzetti ahora se encarga de decir cuando nosotros decimos 280 no estamos confirmando nada, lo dice en todos y cada uno de los casos. Pero bueno, lo que desarrolla acá la Corte, especialmente en Alba Rueda, que es donde más habla del tema, es esta idea de la neutralidad religiosa, ¿no? Es decir, de que cualquier acto que el Estado haga respecto de confesionalidades religiosas, de fe, gobierno y creencias, creo que hace esa enumeración, implicaría de alguna manera tomar un partido que el Estado no puede tomar porque, porque así está en la Constitución desde 1853, ¿no? La idea de que siempre se debe tolerar toda manifestación pública o privada y no puede inmiscuirse, estoy citando, no puede inmiscuirse cuando no exceda en el ámbito de competencia de la Iglesia, ¿no? A partir de esta idea, analiza el concordato, dice el concordato justamente es el deslinde de esta idea, ¿no? En ese momento la cosa era bastante confusa y mezclada, y en el concordato se deslindó la jurisdicción civil y eclesiástica, y después lo fuimos confirmando, y cita, bueno, Segián, Villacampa, una serie de casos quizás más clásicos
de este tema, ¿no? Hace una pequeña observación ahí, que cuando habla del concordato dice que esto es así siempre que no se infrinja el artículo 27 de la Constitución Nacional. O sea, deja abierta una puerta de, ojo, que si de alguna manera se afecta el orden público argentino, quizás estoy quizás sobreinterpretando, quizás yo sí podría meterme en el tema. Y a partir de esto empieza a analizar y básicamente su línea argumental es que son registros sacramentales, que tienen que ver que están regidos por el derecho canónico, que dan cuenta de actos que son solo religiosos, que son útiles nada más que para la comunidad religiosa, con lo cual no hay ningún efecto en lo civil que justifique la intervención del Estado. Cuando, cuando encara el tema de la discriminación, de la afectación de la discriminación o la posibilidad que tiene el Estado de imponer la no discriminación a los particulares, lo que dice es, bueno, acá me choco con el otro derecho, que es el derecho, o mejor dicho, la postura estatal de la neutralidad religiosa, con lo cual no puedo meterme mientras y siempre que no haya una afectación, vuelvo a insistir en esto, respecto de algo de la vida civil, ¿no? En Álvaro Rueda dice que no demostró que existiera esto, ¿no? Que Álvaro Rueda no demostró que existiera alguna afectación en concreto. Acá nos deja abierta también otra pregunta de qué ocurrirá si la Corte considera que en algún punto algo afecta de alguna manera el ámbito de la ley civil, digamos, el ámbito civil. Todos sabemos que estos dos universos, ¿no? de lo religioso o de lo canónico, si se quiere, lo civil, a veces tienen puntos de contacto y, bueno, veremos qué ocurre en el futuro con eso. Y por último, con poquito tiempo, dos casos muy interesantes de libertad de expresión. Uno es Bieger y el otro es el caso Marchi contra Carrió. Bieger es una discusión que tiene que ver con, digamos, la estructura o los estándares clásicos de la libertad de prensa, de los estándares para regular o juzgar la libertad de prensa. Es una discusión entre un periodista de religión judía y el presidente de la asociación Simón Wiesenthal. El periodista, en una entrevista en la TV pública, se refiere a un asesinato de 4 jóvenes israelíes, creo que en la Franja de Gaza, y dice, bueno, esto está en el contexto de este sionismo imperialista que está ocupando tierras, etcétera, palestinas, etcétera, ¿no? El, el, el director de la Simón Wiesenthal, que lo tengo anotado, es Widen, escribe un editorial en Infobae en donde lo trata de capo judío. Capo judío eran los colaboracionistas, los judíos colaboracionistas del régimen nazi, ¿no? Bueno, a partir de esto se inicia la demanda y la Corte, digamos, llega a la Corte con esta discusión, ¿no? Hasta dónde este trato tan fuerte es protegible o no por la libertad de prensa, libertad de expresión. Lo que hace acá la Corte es un poco recorrer su jurisprudencia clásica sobre el tema, diciendo acá no hay una noticia, una información, con lo cual no se aplican los estándares ni de Campillay ni de la Real Malicia, es decir, no hay una información que sea verdadera o falsa, chequeable o no, sino que hay una opinión. Respecto a la opinión, también ahí citando Quantín, Amarilla, Patitó y alguno que me estoy olvidando, y Canicova, dice, bueno, cuando es una opinión, lo que se juzga no es el contenido, sino la forma en que se dice, ¿no? Y ahí yo creo que, y acá lo tendría que leer, tendría que recorrer de vueltas esos fallos, yo creo que lo que hace la Corte es un poco precisar ese estándar, ¿no? Porque en Canicova la Corte hace una diferencia y dice, el periodismo puede ser muy vehemente, incluso ofensivo, cuando emite una opinión sobre el tema. Lo que no puede es insultar, ¿no? No existe el derecho al insulto,
hace esa referencia. Ahora, ¿cuándo hay vehemencia o manifestaciones ofensivas y cuándo hay insultos, ¿no? Ese es un estándar que había quedado medio flojo. Algunas pistas, si se quiere, hay en los fallos. Acá la Corte se sienta a decir, la Corte no, en realidad, la Procuración, la Corte remite al dictamen de la Procuración a decir, siempre y cuando no importa qué tan ofensivos sean las expresiones, y acá son muy ofensivas en este contexto, ¿no? Siempre y cuando tengan una relación directa con lo que se quiere opinar. Siempre y cuando esa expresión ofensiva esté contextualizada en la discusión. Y acá dice, a un periodista que estaba negando el antisemitismo del régimen palestino, es razonable, acá estoy ya también sobreinterpretando, porque no lo dice así, es razonable llamarlo colaboracionista nazi, porque el contexto lingüístico, si se quiere, da. Entonces decide que no hay acá un insulto, sino estas expresiones, opiniones, por lo cual no susceptibles de ser calificadas como verdaderas o falsas, y protegidas por la libertad de expresión. Y el último caso es el caso Marchi contra Carrió. Marchi contra Carrió es también una discusión en donde Lilita Carrió denuncia al administrador del Poder Judicial, lo denuncia públicamente, lo denuncia en los medios televisivos, y también, y acá está el ingrediente particular, le inicia una denuncia penal, ¿no? Por administración fraudulenta, por algún delito de corrupción de funcionarios. ¿Cuál es la cuestión que se plantea acá? O la cuestión que rápidamente te plantea Lilita Carrió. Inmunidad parlamentaria, artículo 68, yo tengo absoluta libertad para opinar por mi función de legisladora, en ese momento era legisladora, y esta inmunidad es la protección más absoluta que tiene la Constitución en términos de libertad de expresión, ¿no? El ingrediente acá la cuestión se centra, porque también la Corte acá trae toda la jurisprudencia sobre el tema, ¿no? Desde Calvete, Alem, esos viejos fallos que todos recordamos, hasta Cosio y Rivas, algunos así de los últimos, ¿no? En donde siempre señala esta idea de que la, 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 esperen que me olvidé de vuelta, hablo y me olvido de las cosas. Esta idea de que la inmunidad de opinión, la inmunidad parlamentaria, es la libertad, si se quiere, la libertad de expresión más absoluta. ¿Cuál es el ingrediente acá? La imputación de un delito penal. ¿Qué es lo que dice la Corte? Dice, también cubre esto, es decir, también es posible o está cubierto por esta inmunidad parlamentaria, la posibilidad de que un funcionario denuncie penalmente a una persona, aun cuando esta denuncia no tenga sustento, digamos. ¿Y por qué lo está? Porque además de la amplitud de la inmunidad parlamentaria, es obligación de los funcionarios denunciar delitos. Y no es obligación de los funcionarios saber qué es un delito, es decir, tener las pruebas absolutas de que es un delito, sino denunciarlo para que la justicia trate la cuestión. Con lo cual, si se quiere, Marchi contra Carrió, lo que hace la Corte es avanzar un poco más o mostrar un aspecto más de esta inmunidad parlamentaria, ¿no? Como dije, recorriendo la jurisprudencia, en su momento era la exposición en el Parlamento, después se amplió a la exposición de un parlamentario en los medios de comunicación, después, por ejemplo, en el fallo Cavallo se dijo, bueno, cuando un ministro opina en el contexto del Parlamento también está protegida, y ahora cuando un legislador hace una denuncia penal e imputa incluso falsamente un delito a una persona, también está cubierto porque, y para terminar, es mejor que, eh, creo que tengo la frase exacta, a ver si con esto, acá está. Es preferible tolerar la posible y ocasional exceso
el posible y ocasional exceso de un diputado o de un senador a introducir el peligro de que sea presionada o entorpecida la actividad del Poder Legislativo, ¿no? Con lo cual, Marchi contra Carrió, para mí es un pasito más en esta inmunidad, y hasta ahora no tiene resquicio, digamos, la inmunidad parlamentaria parece total y absoluta, sin ningún tipo de excepción, parecería. No sé si todos sabemos que la realidad a veces nos sorprende con cosas, si en el futuro tenemos alguna, pero hoy parecería ser esta el contenido, el tamaño, la forma de la inmunidad parlamentaria del artículo 68. Así que cerré un poquito pasado. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, muy completos y creo que fuimos bastante ambiciosos en toda la cantidad de temas bueno, que les pedimos que traten, pero creo que viene bárbaro toda esta actualización en jurisprudencia de la Corte. Ahora es momento que la doctora Monti te haga preguntas fáciles y difíciles. Fáciles, fáciles. Voy a hacer una sola que se refiere a lo mismo, pero que engloba varios casos. Como vos estuviste hablando del federalismo, etcétera, hay varios casos en los cuales las provincias se arrogan o se han arrogado, algunos están decididos, facultades para regular si ciertas, por ejemplo, ciertas actividades industriales o laborales son insalubres, o para establecer el horario de atención en ciertas actividades comerciales de los municipios incluso, o para establecer que ciertas personas, por ejemplo, ciertas personas jurídicas no pueden ser propietarias de determinados comercios en la provincia. Entonces, ¿qué te parece esto respecto de las facultades del Congreso de la Nación para arreglar el comercio para todo el país y por ende lo que está en juego es la unidad nacional? O sea, estas competencias que se roban las provincias, a veces los municipios, no están afectando o invadiendo lo que es competencia del Congreso, porque esto además tiene una derivación en cuanto al desarrollo del comercio y de la industria, ¿no? O sea, que las empresas realmente quieran invertir. No es solo Sí, no, sí, no se trata solo de cuestiones judiciales. sí, ahí hay, hay una tensión que estaba buscando acá, esperen que lo encuentre, porque hay una referencia que hace, si no me equivoco, es Rosenkrantz, que está buena para esta idea. Bueno, como siempre, no encuentro las cosas. Bueno, la cuestión es que Rosenkrantz hace esta diferencia. Dice, lo que es local, lo que ocurre dentro de la provincia, ocurre dentro de la provincia. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones de esto, salvo que esos actos locales de alguna manera repercutan o afecten el comercio en términos constitucionales, ¿no? Con lo cual, ahí da como, me parece, que da como alguna pista de cuándo esa localía, esa, esa regulación local va a afectar o no la cláusula de comercio, las potestades del Congreso, mejor dicho, ¿no? Me pareció como un buen estándar de eso. Después, claro, hay cosas que no son así. Bueno, de los casos que nombrabas, el de nunca me acuerdo el nombre, un Jitsu contra Municipalidad de Arroyito, ¿no? Sí, Esa idea de que, bueno, ese, Sí, ahí sí dice, bueno, esto no afecta esta interjurisdiccionalidad, y había más bien una cuestión de jerarquías normativas, si se quiere. Sí, sí lo afecta siempre cuando esto implica, también acá estoy interpretando, de alguna manera, además de esto, implica establecer aduanas interiores, ¿no? Esto es enorme cantidad de casos que estamos teniendo ahora del impuesto a los ingresos brutos diferenciado cuando yo tengo establecimiento en la provincia que cuando no la tengo, que hay casos de todas las provincias, ¿no? Harriet contra Donnell y, bueno, hay un montón más ahí dando vuelta. Este, ahí hay como también como un estándar, ¿no? Entonces, si de alguna manera esto implica esa diferencia y afectación de la igualdad federal, me parecía un punto. Y en el otro punto, no necesariamente la actividad tiene que ser en sí interjurisdiccional, sino que puede ser una actividad local que de alguna manera afecte a esta interjurisdiccionalidad, digamos. Sigo sin encontrar la cita exacta.
porque me hubiera gustado leerla, pero me parece que por ese lado podría como entenderse la cosa. Lo que va a pasar acá es que lo que está pasando es que con esta presión que tienen las provincias para autofinanciarse y este juego extraño que estamos teniendo de una coparticipación que lo es y que dejó de ser discrecional y en algún punto lo es, no es, seguramente tengamos muchos más casos de esto y ahí esperemos que la Corte vaya, ¿no?, recortando esta idea o ampliándola, ¿no? Bueno, veremos qué hace. Ujú. Bueno, gracias. No, gracias por la pregunta No fácil. sé si Bien. alguien más tiene. Ahora sí, Sí, entonces más o abrimos, menos. abrimos a las preguntas que pueda tener la audiencia, a quienes además les agradecemos. Sabemos que nos extendimos un poco del tiempo, pero bueno, si alguno tuviera algún comentario que quiera hacer, no solo una pregunta, puede pedir la mano a través del icono de Zoom. Creo que el doctor del carril quiere hablar, ¿puede ser? El doctor del carril padre, me parece que podemos. Nunca confíen en su uso de la tecnología porque no. Sí, no sé si por ahí el moderador del colegio nos puede ayudar para que active video. Solicitar para reactivar audio, a ver. Reactiva ahí Ahora, está, ahora Ahí sí. va, ¿puedo hablar? Ahora sí. ¿Pregunto? se No, escucha. yo, la reflexión de todo, una reflexión general, que es más sociológica o política que jurídica, pero me interesaría la opinión de ambos, es si todo bueno, el problema con el decreto de necesidad de urgencia, los temas que se plantearon de libertad religiosa, no están originados en una incomprensión que tenemos este, los ciudadanos y sobre todo en países que han adoptado una solución eh, eh, americana, digamos, una constitución norteamericana con formación de los juristas en una formación continental. O sea, la gente no entiende bien, y eso no sé si lo comparten, por qué la Corte no puede, siendo un poder del Estado, declarar una inconstitucionalidad cuando hay una ley que claramente es inconstitucional. Por qué estas limitaciones? ¿Por qué, de qué manera funcionan? No entienden cómo funciona el mecanismo de un poder judicial que controla a los otros dos, pero con muchas limitaciones. No sé, me interesaría la opinión de ustedes, que es un poco general, que lo veo en todos los aspectos, ya sea en el decreto de necesidad de urgencia, como en los temas de federalismo, que evidentemente muchas veces hay leyes que afectan, que aparentemente afectan el tráfico interprovincial, pero que la gente dice, bueno, nadie lo plantea, no puede ser, de alguna manera esto, y es una inquietud que muchas veces uno lo recibe en los estudios con los clientes, ¿no? Que no terminan de entender este concepto. No sé. Ahí, adelante, Laura. Laura, Adelante, Laura, adelante, levanta la nomás. mano. Ah, estás muteada. Está muteada. Ahora sí, no, Ahí no va. me dejaba. Eh, Primero porque, o sea, es una exigencia constitucional y legal que exista una causa judicial para que los tribunales se pronuncien. Después porque nuestra Corte no es un tribunal constitucional a la usanza de los que ideó Kelsen y que existen en Europa, cuya competencia está establecida por normas y que muchas veces se pronuncian, como usted dice, sobre la inconstitucionalidad erga omnes de alguna norma precisamente en el marco de un proceso. Y bueno, por pedido, por requerimiento de algún juez o lo que fuera, y debe haber otras situaciones que desconozco porque no conozco tanto sobre el tema, pero que seguramente alguno de los constitucionalistas que están acá conoce mejor.
pero esta es fruto de una regulación. En nuestro sistema jurídico se requiere que haya una causa judicial. O sea, no puede el Poder Judicial declarar sin causa, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una norma. Es más, hay un tema que a mí que les recomiendo que lo escuchen por YouTube porque tuvo varias presentaciones estelares sobre el asunto de la declaración de inconstitucionalidad de oficio. O sea, que los jueces introduzcan de oficio el asunto de la declaración de inconstitucionalidad, que yo por lo menos daba por sentado que era jurisprudencia de la Corte, pero nosotros mismos en nuestra tarea de la Procuración veíamos que no siempre se seguía o sea que había una sinuosidad en la jurisprudencia de la Corte, incluso después de Rodríguez Pereira, que es la cosa en la que se supone que se instauró esta doctrina. Y hay un estudio que hizo un juez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es el doctor Daniel Soria, que explica, con el estudio de todos los casos que sucedieron a Rodríguez Pereira y los que lo precedieron también, cómo la Corte tiene totalmente acotada esa declaración. O sea, ni siquiera dentro de una causa la Corte dice claramente en todos los casos que se puede declarar de oficio la inconstitucionalidad, que sería una cosa intermedia, o sea, no declararla en abstracto, sino declararla en una causa, como explica el profesor Bianchi, sin que haya un planteo concreto, específico de inconstitucionalidad. Es impresionante el estudio que hizo y cómo reflexiona sobre el tema después. Les recomiendo que vean alguna de las grabaciones que están en YouTube. Hay un par de 2 o 3 conferencias de él. O sea, nuestro Yo, sistema es así. ah, mm, yo creo que Nada, ahí, gracias. hay una cosa, es muy, la verdad que el sistema o el papel que tiene el Poder Judicial en el sistema es bastante contraintuitivo, digamos, a una persona que no se dedica al derecho como nosotros, no le suena muy natural que un juez tenga esa limitación y solo pueda para el caso y el efecto de la corte sobre el caso es naturalmente contraintuitivo. Claro, nosotros lo podemos explicar en el self-restraint, ¿no? En la idea de la limitación, de que un poder no termine comiéndose a otro, pero claro, en una realidad como la Argentina, en donde hemos vivido una historia, y además Alberti mismo lo planteaba, ¿no? Con un poder ejecutivo fuerte, muy presente, y con una historia trágica en ese punto también, este, no suena razonable, pero bueno, no sabría cómo explicarlo fuera de acá, porque acá yo digo self-restraint y digo división de poderes y todos entendemos de qué estamos hablando. Ahora, si yo se lo digo no sé, a mi hija que justamente que hablamos, que escribe poesía, me dice, no, pero, o sea, yo quiero que me defienda alguien y me defienden los jueces. ¿Por qué no pueden ir contra todo? Tiene eso, digamos, ¿no? Es quizás una cuestión de educación constitucional que, que- que necesitamos, no lo sé. Ahí el doctor Vito lo levantó la mano. Sí, que además aprovechamos para decirle feliz cumpleaños. Me ¡Oh, feliz contaron por cumpleaños! cucaracha que hoy era el cumpleaños del doctor Vítolo, así que Mirá, Era ayer, adelante. 24. igual, igual se oculta ahí, no da la cara. Alfredo, ¿nos escuchás? Adelante. Sí, sí, los escucho. No tenía audio. Les pido disculpas por no prender la cámara. Estoy en España. Desde este momento es la 1 de la mañana. Venía siguiendo, escuchando muy atentamente y me quería sumar. Primero felicitar a los expositores porque ha sido una exposición, Laura, con su erudición de siempre citándonos jurisprudencia que los mortales desconocemos y que ella la tiene muy presente y que cada tanto nos la revive y muy enfáticamente los contrapuntos de Enrique que son realmente muy, muy interesantes. Pero me quiero sumar al momento y a esta discusión. Yo creo que es al revés el planteo, porque la pregunta normal es, ¿por qué razón le vamos a dar a los jueces la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma? De, ¿quiénes son los jueces? ¿Son superhombres? ¿Son eh, casualmente el punto es la deferencia al legislativo? El sistema argentino es lo contrario, porque en el marco de una causa y con efecto en el caso concreto,
puede declarar inconstitucionalidad. Por eso, esta es la razón de ser de esa limitación del funcionamiento del Poder Judicial, porque de lo contrario funcionaría el sistema de las mayorías populares y lo que el legislador dice es palabra santa y se acabó la historia, no hay más discusión. Con lo cual, me parece que el debate tiene que ver con ese aspecto, con esa discusión. Y en esto, y me sumo un poco a lo que hablaba Laura al principio, la desvirtuación o el intento de desvirtuar el sentido del concepto de causa que se puede ver recurrentemente, sumado a las cautelares autosatisfactivas contra el Estado con efecto erga omnes, cambian por completo o pretenden cambiar por completo lo cual es la base del sistema. Y creo que acá está la discusión que tenemos que darnos y que creo que tenemos que volver a replantearnos tanto a nivel de la formación de los abogados como también a nivel de la formación del público en general. O sea, ya no se estudia, yo no digo que estudiemos derecho constitucional en las escuelas, pero que estudiemos la institucionalidad de la nación, algo que se ha perdido desde todos los niveles educativos. Y creo que estamos tratando de hacer cosas, porque como decía recién Enrique, si yo quiero tener a alguien que me defienda así, cuando tengas un problema vos, porque vos no sos San Jorge que vas a pelear contra los dragones, ¿no? O Don Quijote que va a pelear contra los molinos de viento. Si tenés una causa, ahí está el juez que te va a proteger. Pero si no tenés la causa, vos no sos un paladín de la justicia. Entender creo que esa es la lógica en la cual podemos hacer funcionar un sistema coherente. De lo contrario, transformamos el sistema en una dictadura de los jueces, y creo que sería complicado. Repito, mis felicitaciones a todos los expositores. Muchísimas gracias, Alfredo Vítolo. Creo que Y gracias por el saludo de cumpleaños que fue ayer. Se los agradezco muchísimo. bueno, bueno, muchas gracias, Alfredo, y además loable a estas horas. Ahí, Laura me parece que quiere decir algo. Adelante. Tendrías que poder desmutearte sola. A ver, ¿quién nos puede ayudar? No Ahora sé si está. sí, Ahí se está. desmuteó. Sobre el punto de la función de los jueces y los límites de la función judicial, me permito recomendarles también que escuchen por YouTube alguna de las disertaciones del jurista español Juan Antonio García Amado sobre las funciones de los jueces y estos límites a los que alude Alfredo. Muchas gracias, Laura. De nada. Ahora, en el próximo número de la revista Jurídica Austral va a salir un artículo de la judicialización de la política, ¿no? Frente a qué pasa cuando los poderes políticos no dan respuesta y entonces terminan los jueces también un poco acorralados, como decíamos hace un rato. Y bueno, y frente a esos por ahí excesos jurisdiccionales está la Corte en algunos fallos que vimos hoy, volviendo a establecer los límites, ¿no? Clásicos del control de constitucionalidad. Así que no sé si tenemos algún otro comentario. El artículo este que va a salir en la revista Jurídica Austral es del profesor Lawal Verdi. Así que imagino que en breve estará circulando. La judicialización de la política se llama. Estuvo Jerónimo hasta hace un rato conectado acá, así que me imagino que si no él iba a comentar algo en ese sentido. Pero bueno, él destaca, digamos, dentro de distintos fallos de la Corte donde, bueno, él denota una judicialización de la política, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué tal, Florencia? Bueno, si les parece, siendo ya las... Sí, No podía adelante, activar adelante. el audio. Ahí va, ahí va, ahí va. Perdón, no, solo sumarme a los agradecimientos. La verdad es que fue clarísimo, excepcional. Es un lujo tenerlos en la comisión. Y no, en relación con lo que se venía hablando y algo ustedes dijeron, también tiene que ver la sobreactuación del Poder Judicial. Es una respuesta a la falta de actuación de los otros poderes, ¿no? Un legislativo que no reúne mayorías o que no consensúa. No es una respuesta justificada, pero digamos, la culpa la tiene el chancho a quien le da de comer, porque también la sociedad le pide al Poder Judicial que responda, que resuelva cosas que la política no resuelve. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Que se retroalimenta. Así que no, eso quería agregar y agradecerle. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Estela.
Ahí va bien. Gracias, Vero. No, solamente un bocadillo con respecto a lo que decía Florencia de los problemas de la respuesta que puedan dar los órganos integrados políticamente y el problema de la representatividad que está atrás y cuánto porcentaje de representatividad tienen. Y el vaso comunicante entre el pueblo y el representante sea especialmente Cámara de Diputados, no tanto senadores que representan a las provincias, pero sí los representantes del pueblo. Creo que hay un tema ahí de mejora de la representación junto con juegos de transparencia, acceso a la información, etcétera. Creo que todo ese combo puede mejorar mucho la salud de la representatividad y al mismo tiempo mejorar muchísimo la salud del órgano políticamente representativo, sobre todo cuando representa al pueblo. Y el otro Muchísimas, bocadillo que también se me ocurrió cuando estaban hablando del problema este de las cautelares y el problema de hacer esas cautelares erga omnes. Bueno, en Argentina conocemos toda la experiencia con el caso Clarín, Thomas, etcétera, pero en Estados Unidos, organismo regulador federal, medida cautelar trabada, y uno dice, bueno, se traba para el Estado, ¿no? La traba un juez federal para todo el país y se arma un desastre. Pues ese juez está prácticamente legislando, frenando no sé, una medicación, una sustancia, lo que fuere. Y todo eso en este momento se está ordenando alrededor del mifepristone, pero en otros temas más se está ordenando el forum shopping y estas medidas cautelares erga omnes que son un tema. ¿Mm? bien, Enrique quería decir algo. Sí, no, no, nada más que coincido totalmente con lo que decía Estela. Me parece que el tema de la legitimidad acá es fundamental. Me parece que el sistema no está terminando de responder y además hay incluso una cuestión hasta generacional, digamos. Ya las nuevas generaciones no creen en el sistema y además están acostumbradas a ver, a la atención, a la atención uno a uno, digamos, ¿no? A tener respuestas individuales a problemas individuales. Entonces, ya la lógica de un sistema que resuelve por mayorías, le cuesta entenderlo, ¿no? Estamos, digamos, ahí el filósofo Eric Saban habla de que estamos en la era del individuo tirano, ¿no? Donde cada uno se siente que es el rey, es el tirano de todos. Entonces, eso en alguna manera también impacta en la cultura. Entonces, bueno, sí, las mayorías y todos votan, y la respuesta que uno suele encontrar es, bueno, pero a mí no, ¿y a mí qué? ¿Y yo qué? ¿Y para mí qué? Entonces, esto también, si el sistema estaba teniendo fallas de legitimidad, le sumamos una cultura que tiende más a esa individualidad, estamos en una tensión compleja. Yo no digo que esto esté mal, porque esto nos va a hacer repensar todo el sistema, esta concepción, digamos, ¿no? Y quizás está bueno, desde que empezamos de 1853 hasta hoy, pasaron muchas cosas y pasó la tecnología, ¿no? Y esto no podemos dejarlo pasar. La lógica de las redes sociales, por ponerle un nombre, dejarlo pasar como si nada cambió. Algo tiene que ocurrir. Bien, tenemos un comentario de María Vázquez que le gustaría si Estela puede ampliar a qué se refiere con forum shopping, pero bueno, no sé si prefieren ahora eh, o en algún otro conversatorio, si da para un conversatorio entero. Creo que Ah, todos los temas dan para un conversatorio, porque son tan ahí está, profundos. ahí te podemos escuchar, Estela. No, es solamente para decirlo en dos palabras, hay posibilidades en las cuales se puede buscar un juez que uno por el perfil que tiene y sabe que puede resultar favorable a determinado pedido cautelar, justo se plantea el pedido cautelar en ese juez y bueno, esa es una de las posibilidades dentro de las flexibilidades que las normas pueden permitir. Hay casos en que, bueno, está todo el juego de la cautelar dictada por el juez incompetente, y hay casos, obviamente, que serían casi escandalosos. No sé, un tema eléctrico, transporte eléctrico, estoy pensando en lo que es naturalmente interjurisdiccional. Una distribución eléctrica local provincial sería más
discutible, pero transporte interjurisdiccional de energía de tal lugar hasta tal otra provincia. Pero bueno, de alguna manera puede haber espacio para algún forum shopping y obviamente los jueces saben las responsabilidades que tienen cuando están resolviendo algo en lo cual hay tufillo a incompetencia. Bien, perdón, es el video que compartió la doctora Monti en el chat al que hacía referencia recién. Bueno, creo que por mi parte podemos, a ver si Laura quiero que quiere decir algo, ¿no? Otra vez, no sé qué está pasando con el, capaz que hay que intentar. Estamos Ahí todos va. silenciados. Bien, ahora no. Hacen bien en silenciarme a mí porque hablo mucho. Ahí les mandé un video muy cortito de García Amado, estaba buscando el de Soria, pero yo quiero, primero, el tema de cuestionar la representatividad, bueno, son las reglas de la democracia, o sea, puede gustarnos o no la mayoría que tocó, pero es la mayoría que se eligió. Y después otro tema, si los jueces actúan ilegítimamente, no contribuyen demasiado a la legitimidad del sistema. O sea, siempre estamos poniendo el ojo en los legisladores, en el poder, en los poderes políticos, y es cierto, hay falencias, pero los jueces cuando actúan ilegítimamente o fuera de su jurisdicción, también están arruinando el sistema. Creo que lo que tenemos que hacer en vez de, me parece a mí, ¿no? En vez de tratar de poner las cosas patas para arriba, es trabajar lo mejor que podamos en nuestras funciones, sobre todo si ejercemos funciones públicas, porque esa es la manera, o sea, ¿qué sistema vamos a cambiar? Y si, no sé, si los jóvenes son individualistas, tienen que vivir en otro sistema, o sea, este es nuestro sistema argentino, democrático, republicano y es lo que, bueno, si no que lo entiendan en sus relaciones interpersonales, pero como ciudadanos tienen que entender que se someten a otras cosas. Este, me hace acordar, el otro día me contaba una amiga, perdón que me extienda con esto, que en Estados Unidos, no para todos los jóvenes, por cierto, porque hay jóvenes que son maravillosos, se ideó ahora la idea para alguna juventud de los snow, ¿cómo se llama? Como los copos de nieve. O sea, cualquier cosa que los contradiga, ¡ay! Se rompen. O sea, es parte de madurar. O sea, sí, ya sabemos, o sea, pueden plantearse como quieran su individualidad o lo que sea, pero son ciudadanos de un país también. Entonces, que bueno, que se hagan a la idea y que traten de trabajar y de ser lo mejor hombres y mujeres posible para eso. Parezco un predicador electrónico. Adiós. Bueno, bueno, yo nuevamente agradecerles a los expositores de hoy, a todos por participar y por todos sus aportes y comentarios. Y ahora sí, entonces le cedo la palabra a Sofía, quien va a estar a cargo del cierre de este gran encuentro. Gracias, Vero, por todo tu trabajo antes y durante el encuentro. Gracias especiales a Laura Monti, Enrique del Carril, a todo el equipo de la comisión, al equipo del Colegio de Abogados que siempre nos contiene, nos acoge y nos ayuda a armar todas las actividades. Me despido diciendo 3 cosas pequeñas. La primera, no quiero dejar de recordar a alguien que ha hablado mucho de tensiones constitucionales y que ha fallecido hace apenas unos días, que es el doctor Néstor Pedro Sagüez. Me parece que estuvo presente acá y está presente en todos nosotros y seguramente lo va a seguir estando. Hoy justamente se publicó un número especial del Derecho Constitucional con varios homenajes y unas palabras hermosas de su hija Sofía, así que a todos los que quieran leerlo, yo se los dejé en el chat, lo pueden descargar y si no nos lo piden por algún medio. Las otras 2 cosas que voy a decir son o tienen que ver con los que tengan ganas de seguir estudiando. Más allá de las actividades que hacemos acá, todos participamos de muchas actividades. Mañana en la Universidad Católica Argentina va a estar Jonathan Miller presencial en un panel muy interesante, del que también van a participar Carolina Ahumada, Florencia Ratti y el doctor Alberto Bianchi. Los invitamos, los esperamos, ahí Florencia les va a dejar en el chat el link. Y el día jueves, la doctora Laura Monti tiene también un encuentro sobre líneas jurisprudenciales de la Corte. Este jueves también, ahí yo les voy a dejar el link para inscribirse si es que no me falla. Si no, Vero, te pido si lo pasás vos. No, me está fallando.
Vero, si lo tenés, pasalo por favor, donde va a estar justamente Vero Nolasco hablando, así que los que tengan ganas de seguir profundizando en todos estos temas, más que invitados, y les dejamos allí los datos tanto para mañana con Jonathan Miller en UCA, como para el jueves con Vero Nolasco y gran equipo. Así Podés que... comentar del lunes, aprovechemos también entonces. Ay, sí, perdón, ya que estamos y vamos a ver el partido. Que es que el lunes ahí también tenemos en la Universidad Austral un lindo encuentro del que vamos a participar también varios de los que estamos acá, sobre Dobbs y Beatriz, dos casos muy importantes, muy relevantes, y creo que podríamos decir pasado, presente y futuro del aborto en Latinoamérica y un poco también en el debate en todo el globo. Así que los que tengan ganas de sumarse también, bueno, les dejamos muchos datos y nos han dejado muchos datos, creo que hay que rever este conversatorio. Ya me están pidiendo que hagamos otro por chat, así que doctores, en cualquier momento nos reproducimos con Vero de vuelta y nos llamamos. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias.